Voy a iniciar con la grabación y le voy a ceder el micrófono a mi compañera Martita. Adelante, Martita. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bienvenidos todos. Como bien dice la doctora, hoy es nuestro último día de curso y pues vamos a cerrar con broche de oro. Tenemos en este último curso, quien lo impartirá será la doctora Dolores Guadalupe Álvarez Orozco. Leeré su reseña curricular. Un extracto es muy amplia, pero vamos a tratar aquí de reducir. Tiene un postdoctorado en Derechos Humanos, es doctora en Administración, maestría en Docencia, licenciada en Relaciones Industriales, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, presidenta de la Comisión de Educación de la Red Nacional de CPC, presidenta del Colegio de Profesionistas Especialistas en Investigación, docente del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Roque, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y tiene una experiencia previa como directora de vinculación en la Universidad Politécnica de Guanajuato por más de 4 años, 20 años de experiencia en puestos directivos en instituciones educativas a nivel superior. Cuenta con 5 años de experiencia en puestos gerenciales de recursos humanos. Trabajó en la empresa como Coca-Cola, Hotel Fiesta Americana y General Motors. Si ustedes se dan cuenta, tiene una gran experiencia y mucho conocimiento que hoy de eso que lo caracteriza a ella, esa amabilidad, pues va a compartir todos los conocimientos con nosotros. Agradecemos a la doctora que cierre este curso con su participación. Pues bienvenida y le cedemos los micrófonos. Muchas gracias, Martita. Ya estaba preocupada que ibas a decir, como se dan cuenta, está bien viejilla, pero bueno, no es si es el caso, pues muchas gracias, Martita. Bueno, primero que nada decirles que estoy muy agradecida que me permitan cerrar cuando iniciamos en la Comisión de Educación con este sueño, porque primero lo trabajamos casi un año en el CPC de Guanajuato y ahora que los compañeros de la Comisión de Educación se animaran a ejecutarlo, pues es algo que me llena de mucho orgullo. Esperamos de todo corazón que pues les haya servido. Sin embargo, hay elementos que todavía quedan pendientes por trabajar en este curso, específicamente. Les voy a empezar a compartir mi pantalla para que platiquemos. Si me confirman si ya lo pueden ver. Sí, Sí, perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, nos falta de ver qué es lo que sucede si todo lo que hablamos en los 6 módulos anteriores no funcionó. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Nosotros tenemos en la propuesta pues 3 etapas específicas. La primera pues una etapa de prevención, de conocimiento, de capacitación, etc. También hablamos ya de herramientas de contención, cómo lo protejo, qué es lo que hago, pero ¿qué pasa cuando nada de eso funcionó y de todos modos hubo una afectación al servidor público? ¿Cómo yo, órgano interno de control, puedo argumentar y defender una, una postura pues tenemos que remediar, ¿no? Y como yo, que muchas veces pues no tengo a lo mejor autoridad en el presupuesto, en algunas cosas, pues tengo la posibilidad de solicitar remediación para ese servidor público al cual afectamos como institución. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito de eso. Lo primero que me gustaría decirles, vámonos de lo general a lo particular, digámoslo así,
es que México está suscrito a la Declaración de sus Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de los delitos de abuso de poder desde el 85. Entonces, dentro de esta declaración, que los invitaría, son tres hojitas, los invitaría a que en algún momento la lean, pues hay un apartado B. En ese apartado B establece que las instituciones pues están obligadas al resarcimiento, la indemnización, así como la asistencia de apoyo material, médico, psicológico y social para aquellas que hayan sido víctimas del abuso del poder. Entonces, digamos, a nivel internacional se puede solicitar, pero pues México no solamente firmó, sino que adecuó algunas leyes para llevar esto a nuestra realidad. Y entonces habla del tema de víctimas. En este caso, pues también aquí habla de víctimas, pero víctimas del abuso del poder. Aquí nosotros como mexicanos tenemos una ley de atención a víctimas y en su artículo cuarto habla de víctimas a las personas físicas. Fíjense, bien importante, a veces las palabras tienen mucho cómo es que se escriben su significado. No nos habla de ciudadanos, no nos habla de servidores públicos, nos habla de personas físicas, ¿sí? Es decir, cualquier individuo puede ser catalogado como víctima. Porque en más de alguna ocasión me ha tocado o lidiar con personas que dicen, no, es que tú eres servidor público y entonces sí te aplica o no te aplica. En este caso, la ley para víctimas aplica para personas físicas, es decir, que yo, tú, mi vecino, el de enfrente puede aplicar. Y luego dice que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos. Entonces, mi derecho al trabajo fue afectado, puedo ser catalogado como víctima. Oye, que mi sueldo fue afectado, es un bien jurídico. Oye, que no me aplicaron bien un procedimiento, es un bien jurídico, va. Entonces, fíjense, como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos. Recordemos que existen los derechos sociales, culturales, este, en la Declaración de Derechos Humanos y dentro de estos derechos pues está el derecho a un trabajo digno. Entonces, si tú en tu trabajo o como o parte de tu función de servidor público tuviste una afectación en tu trabajo, fuiste hostigado, fuiste denostado, te cambiaron de área. Ya vimos en una sesión pues todo lo que se entiende por violencia y por hostigamiento, ¿verdad? Entonces, si tú sufriste eso, en automático puede ser considerado víctima, pero aquí hay importancia. Mm, ¿Quién me puede a mí declarar víctima? O sea, no es de que yo diga, ay, pobrecito de mí, ya voy a ser víctima. No. Hay instancias las cuales te pueden declarar como víctima. El primero sería un juez, ¿va? Entonces, ¿qué puede ser? Que un tribunal administrativo te declare como que fuiste afectado, ¿no? Un juez. También tú puedes ir a un organismo público internacional nacional de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú te puedes a acercar a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Para qué? Pues para denunciar lo que te está sucediendo y solicitar que te declaren como víctima un organismo internacional de derechos humanos. Recordemos que los organismos, la Organización Interamericana de Derechos Humanos, no te va a hacer esa declaratoria hasta que tú hayas, digamos, acudido a tus instancias nacionales. Entonces, ¿cuál es aquí
la principal sugerencia es que lo primero que tenemos que ir es a la Comisión de Derechos Humanos. Si ellos en su momento nos declaran, ya no tenemos que acudir a la internacional, pero si ya acudimos a todos nuestros, digamos, elementos legales nacionales y no lo obtuvimos, todavía podemos, digamos, aspirar a un organismo internacional, pero son muy tardados. Yo les recomiendo que mejor trabajemos en lo nacional y en lo local. Y luego, ¿quién me puede declarar víctima? Pues el responsable o la propia autoridad de la organización donde yo estoy laborando. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en mi organización yo tengo un comité de ética y ahí tuvieron conocimiento del hecho. El órgano interno de control hizo las indagatorias, se declaró que sí procede, o se canalizó, por ejemplo, en nuestro caso, a la Secretaría de la Honestidad. La Secretaría de la Honestidad, determina que sí hubo ahí una falta y, este, en esa misma, digamos, indagatoria se solicitó la declaratoria de victimización y por lo tanto esa misma autoridad puede declararme como víctima. Un ministerio público, sí, en el caso cuando hay procedimientos de índole penal. Desconozco en los otros estados, pero por ejemplo aquí en Guanajuato nosotros podemos caminar las denuncias de temas de corrupción por dos vías, uno que es el administrativo y otro el penal. Entonces, en el caso de que sea el penal y esté trabajando un ministerio público, pues bueno, podrá el ministerio público hacer la declaratoria o solicitar la atención del servidor público afectado como víctima. Y obviamente una comisión ejecutiva de atención a víctimas, pero es importante recalcar que la comisión ejecutiva de atención a víctimas tiene una atención del índole federal. ¿Y qué es esto? Hay dos tipos de fueros. Está el fuero local y está el fuero federal. Entonces, el fuero federal tiene que ver con temas de seguridad e intereses de la federación, ¿no? Cuando en las leyes estén reconocidas, digamos, por leyes federales, por temas de tratados internacionales, y cuando sean cometidos por servidores públicos federales, ¿sí? Todo lo demás tendrá que atenderse en un fuero local, ¿va? De acuerdo a las leyes de tu estado, de acuerdo al Código Penal de tu estado. Y pueden ser servidores públicos los que sean los victimarios, servidores públicos municipales, estatales, etc. Es decir, ¿quién pudiera declararte? Pues si volvemos a este elemento, pues el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿va? O un comité interno. Aquí, perdón, me parece que se le abrió sin querer, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir viendo algunos elementos. Entonces, la sugerencia es solicitar a quién, pues al organismo de derechos humanos de tu estado, la declaratoria de víctima, pero acuérdense que no son limitativos. Tú te puedes ir también aquí, hay una instancia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que tiene en línea esta plataforma que es el sistema de quejas y accidentes laborales, donde tú puedes solicitar un trámite de reconocimiento de victimización o por lo menos ir dejando ahí un histórico laboral en el cual pues tú estás siendo acosado, tú estás siendo victimizado, te cambiaron tu horario de trabajo o tal vez te quisieron obligar a firmar una renuncia, etc. ¿Cuál es mi recomendación? Jamás firmen una renuncia hasta que vayan a asesorarse.
¿va? Les van a meter presión de que si no y que te voy a denunciar, y sí, lo que usted quiera, pero no le firmo nada hasta que yo vaya con la instancia laboral para que me asesoren, ¿va? Entonces, tenemos esta, está en línea, no necesita ni siquiera salir de su oficina para ir dejando estos pequeños rastros de evidencia. Luego, dime Arturo, te escucho. Sí, muchísimas gracias. Nada más para completar lo que usted comentaba, Ujú. mediante jurisprudencia 203-1048, la Suprema Corte ya estableció también que los grupos, comunidades u organizaciones sociales pueden ostentar el carácter de víctima directa, indirecta y potencial, es decir, no solamente las personas físicas. Muchas gracias, nada más era eso. Sí, muchas gracias. ¿Qué creen que la ley de víctimas tiene un apartado específicamente para víctimas, digámoslo así, de manera grupal? Ya viene también en la ley. Obviamente aquí pues extraje algunos elementos de individuos, pero yo sí les recomendaría que le den una buena leída porque sí está muy interesante esta ley que la verdad yo no sabía de su existencia, ¿no? Muchas gracias por tu aportación. Entonces, miren. Tenemos nosotros, pues, que acudir. ¿Y qué quiere decir? Que yo no me puedo autonombrar víctima. Debe de ser una autoridad, que ya vimos cuáles son las que pudieran nombrarnos. Y una vez que hemos sido consideradas víctimas, eh, es importante que nosotros sepamos que en el artículo primero de esta Ley General de Víctimas, establece que es una ley federal. ¿Qué quiere decir esto? Que aplica a municipios, estados y obviamente a la federación y que todas las autoridades de todos los ámbitos, aquí se los estoy subrayando, de gobierno, tienen que acatarla. Porque muchas veces dicen, ah, no, es que, por ejemplo, si hay un documento de protección a alertadores, pero es en el ámbito de servidores públicos federales. Entonces, al estatal ese no le aplicaría, pero esta ley sí le aplica a todos. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos esa claridad, porque si tú vas y argumentas este documento de alertadores, pues no te aplica. Pero la ley de víctimas sí aplica a cualquier ámbito de gobierno y bueno, también aquí lo que dice es que es tu obligación como servidor público, como autoridad de una instancia pública, que des protección a las víctimas, proporciones ayuda y lo más importante, es tu obligación hacer la reparación integral. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que esta Ley General de Víctimas aplica a cualquier servidor público, a cualquier ciudadano, y que a qué instancias tenemos que nosotros acudir para que se haga esta reparación. Es importante también decir que esta Ley General de Víctimas hace referencia a alguna normativa adicional, que es principalmente a temas de la Constitución, ¿va? Entonces, por ejemplo, en la Constitución Política, en su artículo primero, habla de la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Entonces, en alguna ocasión que tuvimos esos dechongues, cuando estábamos armando el curso, algunos decían, no, es que eso es de instancia estatal, no, que esto, no, a ver. La Constitución Política de México habla de la reparación de las violaciones a derechos humanos y es nuestra máxima ley. Entonces, si a mí como órgano interno de este control me argumenta mi autoridad de que no tenemos obligación o por qué vas a otorgar una reparación o por qué por qué estás sugiriendo que se asuma como víctima y se le presente una disculpa o algo así, pues simplemente porque la Constitución no lo exige,
¿va? Y adicionalmente a esta obligación que ya viene marcada de reparación, pues también nos habla de que ninguna persona puede irse a solicitar o a ejecutar por sí misma un derecho de, fui víctima y entonces me debes de, no, debe de haber un tribunal o bien una autoridad que me diga qué es lo que se tiene que reparar. No, no puedo yo ir a hacer por mi propia mano, a ejercer con violencia o cualquier cosa mi derecho. No, tiene que haber un tribunal, una autoridad que diga, ¿sabes qué? Sí, este individuo es catalogado como víctima y tiene que implementarse tal o cual reparación. Y bueno, también en la Constitución Política, en el artículo 20, habla de los derechos de la víctima o del ofendido. Todo esto lo argumenta la Ley General de Víctimas. Entonces, nos hace referencia de en qué está fundamentada esta Ley General de Víctimas. También esta Ley General de Víctimas, solo en los casos de procesos penales, habla también de que el Ministerio Público está obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que tú puedas solicitarlo. Tú no lo puedes aplicar, pero sí lo puedes siempre solicitar. Entonces, yo que sugeriría, pues que dentro de los procesos donde nosotros orientamos al servidor público denunciante, pues también al ver que se le está afectando etc., nosotros podemos asesorarlo para que la propia víctima solicite directamente el resarcimiento de las ofensas que hayas sufrido, ¿va? ¿Hasta aquí alguna duda? Parece que no, ¿verdad? Ok. También algo que yo creo que todavía está muy en pañales y que se tiene que seguir trabajando, pues van a decir, ¿y de dónde voy a sacar el dinero para la compensación económica? Bueno, ya la ley de víctimas establece que el Congreso tendrá posibilidad de legislar y de establecer en el presupuesto pues algunos elementos para que tanto entidades municipales, federales, puedan concurrir en los gastos para la atención de los derechos de las víctimas. Entonces, pues a lo mejor está ahí escrito, no tengo conocimiento yo si realmente, por ejemplo, en nuestro presupuesto haya una partida de atención a víctimas, por lo menos en el estatal yo lo desconozco. Quiero pensar que en el municipal, pues mucho menos, y en sus propias instancias, pues supongo que tampoco lo tienen, pero sí ya podemos ir solicitando o haciendo ver que pudiéramos ir haciendo un fondo para atención de víctimas, ¿no? Que no es lo ideal, pero pues bueno, legalmente ya hay forma de hacerlo, digámoslo así. Y luego me gustaría que habláramos de qué es una reparación. Si una reparación significa que lo ideal es restablecer en mayor medida la situación previa a la violación de los derechos. O sea, no quiere decir de que, ay, pues eres víctima y ahora te voy a comprar 3 casas, 2 barcos y un avión. No. A ver, ¿qué es? Tú tenías un empleo, no sé, se me ocurre, de cajero en la comisión de agua. Bueno, pues la reparación será regresarte a tu puesto de cajero de la Comisión de Agua, no agarrar y volverte director ahora, no. O sea, en mayor medida que vuelvas a la circunstancia en las condiciones que estabas previamente. ¿Por qué? Porque muchas veces malentendemos el término reparación y, pues entonces excedamos
o demos, para que no se sienta mal, denle más. No, la idea es que restablezcamos a como estaba antes de la violación de sus derechos. Oye, que si tú tenías un trabajo, bueno, vuelves a tu trabajo. Tenías un horario, vuelves a tu horario. Entonces, lo que pretendemos es compensar los efectos. Y la ley nos marca en esta Ley General de Víctimas 5 elementos que tenemos nosotros que considerar o medidas que se pueden implementar. Volvemos a lo mismo, es de aplicación a todos los niveles de gobierno. Entonces, tú le puedes decir o puedes establecer en tu protocolo. ¿Sabes qué? Pues vamos a tener medidas de restitución, de compensación, de rehabilitación, de satisfacción y garantías de no repetición. Vamos a ver poco a poco qué es cada una de ellas, ¿va? Lo primero, el tema de restitución. ¿Qué quiere decir? Que si a ti te quitaron de tu trabajo, bueno, tienes derecho a que te vuelvan a poner en tu trabajo, ¿va? Entonces, reinstalación de puesto. Ojo, si una persona ya fue despedido, se consumó el despido, no es de que, pues ya ya vuelves, no, debe de haber una declaratoria laboral donde nos indican la restitución en el puesto, ¿va? Específicamente, y esto volvemos un poquito al tema de los fueros, recordemos que los servidores públicos aplicamos al apartado B del artículo 123, ¿va? Específicamente ahorita vamos a ver esta fracción en la cual habla de temas de reinstalación. Es importante que tengamos en mente en esto porque a veces nos confundimos y queremos aplicar el apartado A, que se va para empresas privadas. Entonces, es a lo mejor un detallito, pero es importante tenerlo en mente. Luego, lo que sí puedo hacer yo, a lo mejor como órgano interno de control, si no se ha consumado el despido, etc., bueno, pues yo sí puedo sugerir que se restituyan sus funciones. Vamos a pensar para estar molestando a la persona, lo cambiaron al turno nocturno en no sé, en el municipio más lejano del planeta, con tal de que renunciara y no renunció el señor A, bueno, pues lo podemos restituir a sus funciones como estaba inicialmente, su horario y sus condiciones. Eso sí se puede hacer, obviamente, y aplicando un principio pro persona. Acuérdense que el principio pro persona es esta interpretación que hacemos de la ley de manera que más beneficia al individuo. Entonces, volvemos a lo mismo, resarcir la afectación quiere decir procurar poner al individuo en las mismas condiciones que estaba antes de la afectación. Entonces, yo no le voy a quitar funciones, sino yo le voy a regresar a las funciones que ya tenía. También, por ejemplo, la eliminación de las sanciones indebidas, pues bueno, si no se sigue un proceso como debía, o se le atribuyeron cosas que él no había hecho, lo sancionaron como no debía, pues tiene derecho a que se quiten esas sanciones, que se deje por escrito que eso no sucedió. Y igual, la restitución de sus reconocimientos, ¿no? Si vamos a pensar, pues no aplica tanto a nosotros, pero vamos a pensar, tenías la medalla al honor y te la quitaron, bueno, vuélvansela a dar, o sea, cosas por el estilo. Tenemos también, este es el apartado que hablábamos, el del 123B, fracción 9, el cual dice, fíjense, bueno, que solo te podrán cesar de manera justificada de acuerdo a la ley. Luego dice, en caso de separación injustificada tendrás derecho a optar por la reinstalación o la indemnización correspondiente. Y esto, ojo, previo al procedimiento legal. ¿Qué quiere decir? Que pues tenemos que caminar el proceso laboral para que esto se dé.
No se vale que, porque recuerdo que por ahí la semana pasada alguien preguntaba si los órganos internos de control podían hacer la reinstalación o exigir la reinstalación del individuo. No, lo que sí pueden es emitir un fallo, digamos, interno que le sirva de evidencia al individuo en su proceso legal en la cual como empresa tú aceptas que fue un despido injustificado y le ofreces la reinstalación, ¿no? Eso sí se puede hacer. Y luego, es importante que sepamos que sí tiene derecho a una remuneración de acuerdo a ley, esta indemnización en caso de que no se dé la reinstalación, pero ojo, lo primero que se tiene que ofrecer es la reinstalación, ¿va? Solamente que el patrón no acepte hacer esa reinstalación, sí procede una indemnización. Y no al contrario, no es que, no, a mí deme dinero y yo ya no quiero que me reinstale. No, no trabaja así, ¿va? Para que lo tengamos bien claro y cuando asesoremos a la persona, se lo dejemos claro. También es importante que la restitución siempre tiene prioridad sobre la compensación económica. Solamente cuando ya no exista la plaza, o no sé, se me ocurre, pues cerraron esa dependencia, etc. Ahí sí se va a proceder a una compensación económica, pero la restitución tiene prioridad sobre temas económicos. Y un elemento también importante es que el denunciante debe de ser, la víctima tiene que ser tomada en cuenta de qué entiende él por una restitución. ¿Sí? Principalmente en temas de funciones, horarios y condiciones. Vamos a pensar que tú le dices, no, sí, sabes que fuiste declarado víctima, te vuelves a ir al turno matutino. Pues no, tal vez él ya no quiere eso, a lo mejor él ya organizó quién le cuidara a los niños o agarró otro trabajo. Entonces, siempre es importante que el individuo tiene que participar en esta restitución, en la cual nosotros le vamos a hacer los ofrecimientos y y ya con opinión de la persona basada en ley, vamos a diseñar esta medida de reparación. Ahora, ¿dónde dice que yo puedo compensar económicamente? Bueno, la Ley General de Víctimas en el artículo 27, fracción tercera, habla de la reparación económica. Obviamente, volvemos a lo mismo. La idea es dejar al individuo en el mismo estado antes de que se diera la transgresión. No se vale de que, pues te voy a comprar 3 aviones y 2 casas porque eres víctima. No, 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 no. Se tiene que evaluar la proporcionalidad de la gravedad, qué tanto fueron la violación de los derechos humanos, etc. Y muy importante, una compensación económica tiene que estar determinada por un tribunal. Ahí sí el órgano interno de control no puede decir, pues dale 120,000 pesos para que compense. No, no, no. El órgano interno de control no es una autoridad que pueda determinar la compensación económica. Tendrá que ser el tribunal administrativo o el tribunal laboral o en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, normalmente no determinan ellos compensaciones económicas, más bien ellos sugieren a las autoridades que determinen una retribución económica, pero ellos no la determinan. No sé si me explico. Entonces, es importante que tengamos esto claro. ¿Y cuál podría ser esa compensación o de qué hablamos en relación a esa compensación económica? La primera sería salarios caídos. ¿Cuál sería la instancia que nos determinaría los salarios caídos? Pues sería del ámbito laboral, ¿no?
Igual la indemnización por separación injustificada también sería del ámbito laboral. En términos de gastos médicos y jurídicos, esto tendría que estar determinado por un tribunal administrativo. No podría ser la parte laboral, no podría ser la Comisión de Derechos Humanos, no podría serlo el órgano interno de control. No, eso tendría que sugerirlo el órgano interno de control tal vez, pero se determinaría en un tribunal. Y tenemos una compensación por daño moral. La compensación igual tendría que ser determinada por un tribunal administrativo, no el órgano interno de control. Y va a utilizar estos cuatro elementos de gravedad del daño causado, la duración de la represalia, el impacto en la vida personal y familiar del servidor y el nivel de intencionalidad del agresor para determinar de cuánto sería la compensación. No estamos nosotros autorizados como órganos internos de control ni como comité de ética a determinar esto. Nosotros sí podemos decir que tendrían que tomar esto y que se tiene que canalizar a un tribunal, pero no podríamos nosotros hablar de estos términos, ¿va? Ok, entonces ya hablamos un poquito de qué sería un fuero federal. Aquí en las primeras filminas hablamos de fueros federales, fueros locales. Bueno, en el fuero estatal laboral, pues está la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Centro Estatal de Conciliación. ¿Qué quiere decir? Pues que yo tengo que guiar a mi denunciante, decirle, mira, parte de la protección es asesorarte y tú tienes que ir a documentar todos los hostigamientos que estás recibiendo a esta instancia. Recordemos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en este caso a la Junta Local de Conciliación. Oye, es que todavía no me corre, no importa, de todos modos, documentalo, porque lo vas a necesitar en caso de que se dé el despido. Entonces, sí es importante notificar y hasta te puede servir como un mecanismo de prevención de decir, a ver, la autoridad laboral ya está notificada, ya les llegó ahí a lo mejor un inspector y pues se van a andar con cuidado antes de correrte, ¿no? Pudiera ser como una estrategia preventiva. Y también puedes acercarte al órgano interno de control para la reparación administrativa previo a una instancia ya jurisdiccional, ¿no? Al Tribunal de Justicia Administrativa. Y aquí fíjense, muy importante, cuando la reparación involucre responsabilidades patrimoniales del Estado. Es decir, cuando haya dinero de por medio, tiene que ser el tribunal. Así de sencillo. Y bueno, tenemos otro mecanismo de reparación que es la rehabilitación, ¿sí? Y esto viene también en la Ley General de Víctimas en el artículo 27, pero en la fracción segunda. Y aquí lo que procuramos es que la víctima sufra, más bien tenga como un apoyo para reponerse de la violación de sus derechos humanos. ¿Va? ¿Y cuáles pueden ser estos apoyos? La rehabilitación fisiológica. A veces cuando estamos en esos procesos tan graves donde hay denuncias, donde pues empezamos a tener problemas en temas de sueño, en temas gástricos, dolores de cabeza, tal vez hipertensión, etc., ¿no? Y por eso les puse esta imagen porque hay quien sufra hasta parálisis faciales, etc. Entonces, en este caso, el órgano interno de control, hasta el mismo comité de ética, puede sugerir que se le apoye con atención médica. Si tú en tu institución tienes, por ejemplo, un médico, pues puedes solicitar que acuda, que le dé atención, o bien canalizarlo, ya puede ser a cualquier instancia
pública de medicina, del IMSS, el ISSSTE, etc., tienen obligación de atender a la víctima. Pero pues normalmente en nuestras instancias tenemos a veces el doctor, ahí pudiéramos solicitar bien que lo atienda él o que lo canalice. Entonces, y también se puede sugerir a lo mejor una incapacidad médica temporal manteniendo el empleo. Eso, obviamente que tu doctor o tu área de medicina del trabajo pues esté dando seguimiento al padecimiento de la víctima. Entonces, esto está normado en la NOM 035 y obviamente también en la Ley General de Víctimas, artículo 30 y 34. Entonces, tú como organización no tienes obligación de pagarle el médico privado más caro que haya, no. Con que tú lo canalices a las instancias públicas estarás cumpliendo con tu obligación de la reparación en temas de rehabilitación fisiológica. En términos de rehabilitación psicológica, pues se podría, en caso de que tengan un psicólogo dentro de la institución, si no, igual la canalización. Este, es importante también que pueden solicitar o implementar atención psicológica individual, pero también se sugiere que se le otorgue terapia de reintegración laboral. Imagínense cómo se va a sentir el individuo que estuvo en un proceso, que lo corrieron, ya lo reinstalaron, todo mundo lo va a ver rarito, tiene obviamente procesos emocionales que tiene que trabajar, etc. Entonces, se puede también invertir o solicitar que haya una terapia de reintegración laboral y se sugiere que haya seguimiento periódico por lo menos 6 meses posteriores a la restitución. Entonces, y obviamente pues se busca implementar el principio de no revictimización, ¿no? No queremos que aparte de todo lo que pasó llegue y todo el mundo se le quede viendo, no se le atienda, etc. Muy importante. No se puede decir, tú solamente puedes ser restituido si vas a atención psicológica. Eso no se puede hacer. O sea, no puede ser esta rehabilitación psicológica de carácter obligatorio. No puedes ni obligarlo, ni utilizarlo como una condición para restituirlo, ¿va? Y bueno, aquí tienen también el fundamento de esta rehabilitación. Hay un tema también de la rehabilitación social. Y en este sentido, pues hay que hacer un programa en el cual vamos a establecer los elementos a lo mejor de reintegración gradual. Pues sabes que vas a empezar a ir un día, unas horas, la siguiente semana 2, 3 días, hasta que retomes tu función normal. Es importante que se hable con el equipo de trabajo, se explique cuál fue la situación y se les conmida a poner de su parte para que la reintegración sea lo más amigable posible, ¿va? Es importante pues que se les indique pues que es un hostigamiento, bla, 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 y cuál es la conducta que tú esperas del equipo de trabajo hacia la persona que se está reinsertando. ¿Por qué? Porque en esos procesos pues es un poquito como los procesos de divorcio, ¿no? Que sacan lo peor a veces de las personas y a veces esos procesos pues generaron fricciones entre compañeros. Entonces hay que hablar con el equipo de trabajo, atender también al equipo de trabajo con la finalidad de notificarles qué es lo que se pretende del trato con la persona que se está reintegrando. También se sugiere tener un mentor. ¿Qué quiere decir? Pues ves una persona, digamos, que pueda fungir como guía, como compañía, como escucha de la persona que se está reintegrando, porque es un proceso difícil para la persona. Y se sugiere hacer una evaluación del clima laboral al mes, a los 3 meses y al medio año
con la finalidad de ver cómo se están sintiendo las personas a partir de esta reincorporación. Muy importante, la participación conjunta. ¿A qué se refiere eso? Tú no puedes hacer esta rehabilitación social de manera autoritaria. Tienes que sentarte con el individuo y decirle, a ver, Juanito, pensamos asignarte un mentor. ¿Quién te gustaría que fuera? ¿Con quién te sentirías en confianza? ¿Estarías de acuerdo con que se te asignara un mentor? O sea, ¿a me refiero con esto? Capaz de que tú autoritariamente le pones a la persona que más gorda le cae o con la que menos se lleva. Entonces, siempre hay que participar de manera conjunta con la víctima que va a ser reinstalada y este individuo puede solicitar ser reubicado en otra área si su argumento o si nos solicita debido a que es un riesgo para su bienestar. ¿Qué quiere decir? Me tocó en alguna ocasión, que unos compañeros casi se agarran a golpes y luego dijeron, los mandó llamar su autoridad y les dijo, ya tú te estás quieto y tú te estás quieto. Pero los dejó en la misma oficina. Pues eso obviamente es un riesgo para su bienestar de los dos, porque en cualquier momento puede volver a estallar una fricción. Entonces, hay que, pues puedes preguntarle en dónde te gustaría o dónde podrías o te sentirías más cómodo de que ahora instaláramos tu oficina o dónde estás, quieres quedarte. El chiste es que lo hagamos partícipe de la solución. Y bueno, tenemos también algo que se llaman medidas de reconocimiento y dignificación, ¿va? Aquí lo importante es decir públicamente qué fue el daño que le causamos. O sea, decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, recuerdo un caso de que hubo aquí en Cortázar que se condenó al municipio por una violencia de género que tuvieron ante una regidora que estando embarazada no le asignaron oficina. Igual y sí son temas políticos, pero pues rayaron en la violencia. ¿Por qué? Pues porque agredieron a esta persona y entonces el propio tribunal le solicitó que de manera pública en las redes sociales del municipio se notificara del daño que habían causado a la persona y se disculpara. Entonces, también es importante que se afirme la legitimidad del acto de denuncia. O sea, no es que era un rojillo que andaba de intrigoso, no, no, no. Es una persona que cumplió su deber como servidor público y que este acto de denuncia fue legítimo. Estaba cumpliendo su deber y, en medida de lo posible, restaurar la dignidad del servidor público ante la institución y ante la sociedad. Entonces, es importante pues que de alguna manera se comunique que esta persona es un trabajador decente, que es un trabajador que cumplió con su función, que tuvo procesos complicados, que finalmente estaba en su derecho de ejercer lo que estaba solicitando y tienen que hacerlo público. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer público? Hacer una disculpa institucional formal, reconocimiento del acto de denuncia, rectificación en sus evaluaciones. Vamos a pensar de que, como su jefe se lo quería fregar, pues bueno, solicitar que se vuelva a evaluar su desempeño, a lo mejor que se corrijan las calificaciones y o puede hacerse un acto o un acto de reconocimiento, una ceremonia. Pero ojo, este principio depende de la decisión de la víctima si quiere que se haga o no.
¿Por qué? Porque hay víctimas que ya están tan cansadas y tan hartas del procedimiento que dicen, no, yo nomás quería que me dejara mi trabajo, yo ya no quiero meterme en más problemas y no quiero que me hagan show, no quiero que haya eventos, no quiero que, a mí nada más déjenme trabajar. Entonces, es muy importante que si la víctima no quiere ser visibilizado públicamente en este reconocimiento de su derecho, puede solicitarlo. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, se tiene que hablar con la víctima. Y por último, tenemos las garantías de no repetición. Este, estas garantías son medidas estructurales. ¿Qué quiere decir? Que van a conformar esos castillos que van a evitar que esto vuelva a suceder. Eh, ¿A qué nos referimos con esto? Pues que si al protocolo me di cuenta que le faltaba una definición, que no le habíamos puesto días para la solución, no estaba bien argumentado jurídicamente, nos faltó una normativa interna, no estaba instalado el comité de ética, pues lo instalo, todas aquellas medidas institucionales que me permitan a mí prevenir y asegurar que esto no vuelva a suceder, ¿va? Entonces, estas garantías de no repetición son vitales porque pues la idea no es estar reparando y reparando, sino más bien prevenir que no se vuelva a dar. Estas garantías de no repetición puede ser una reforma a la normativa interna, puede ser a organizar capacitaciones institucionales. Muy importante, sanción efectiva al agresor. Si tú vas a reinstaurar a un individuo en su puesto y resulta que el violentador sigue ahí, pues entonces ¿cómo vas a solucionar eso? Tiene que haber sanción efectiva al agresor, suspenderlo, cambiar, darlo de baja, lo que sea necesario, pero debe de ser efectiva, esa sanción al agresor. Muy importante, revisión de los procesos. ¿Cómo es que llegamos hasta una victimización si se supone que yo debo de tener un protocolo de prevención? Entonces, importante, fortalecimiento al órgano interno de control. Si en mis protocolos no dice que el órgano interno de control puede solicitarme una protección, pues entonces tenemos al pobre órgano interno de control luchando contra Goliat solito con sus oficitos, pues no. En todos los documentos tenemos que establecer y darle la importancia que tiene un órgano interno de control. Obviamente trabajar en la cultura organizacional y es importante para temas estadísticos que reportemos al RENAVI estas remediaciones que se hicieron de la victimización, que mantengamos un registro interno de estas reparaciones, de estas omisiones. ¿Para qué? Pues para tener ahí un resguardo de qué se hizo, cómo se hizo, etc. Vamos a pensar que el agresor se le suspendió 3 días nada más. Perfecto. Pero, ¿y si vuelve a reincidir? Bueno, necesitamos un registro interno. Entonces, es muy importante para estas garantías de no repetición, contar con registros. Y bueno, hasta aquí la primer parte de nuestra, pues exposición. Me gustaría que me dijeran qué opinan, si en alguna ocasión ustedes han aplicado estas pues estrategias de remediación y cómo fue que lo hicieron, si tuvieran alguna duda. Aquí me pusieron de la consigna exacta, si no se preocupen, tengo planeado en la exposición un apartadito para hablar al respecto. ¿Alguno de ustedes ha aplicado remediaciones?
Al parecer Bueno, no. si lo pudiéramos, Lolita, Sí, acá adelante. en Baja California, con eso de la reforma laboral y todo, pues ahora tenemos un centro de conciliación y ese centro de conciliación ahorita está revisando todo eso. Nos han tocado casos ahí que se consideran que han sido víctimas de violación de derechos humanos por tener alguna, esas de las condiciones que la Constitución le llama condiciones sospechosas o vulnerables. Y fíjate que me ha tocado la experiencia que allí en el centro de conciliación, pues sí, sí podemos decir que como que se han reparado porque ha llegado a un acuerdo el patrón y el trabajador lo restituyen en sus actividades y buscan quien estaba realizando esos actos violatorios de sus derechos humanos, por tomar las medidas pertinentes. Cuando ya no ha sucedido así, pues ya se van al tribunal laboral con esta reforma que ha habido a nivel nacional, pero considero que sí, sí se ha dado y sí ha funcionado, estándoles hablando del apartado A cuando estamos hablando de los conflictos laborales de los trabajadores. En ese aspecto sí, sí, sí ha funcionado. Sí, y es importante también aclarar que esos mismos tribunales te atienden, estés en el apartado A o en el apartado B, porque muchas veces la gente no se acerca porque dice, no, es que yo soy servidor público y a mí me aplica, bueno, por lo menos aquí en Guanajuato, la ley de servidores públicos del Estado. Sí, pero la ley federal va por encima de las leyes estatales. Eso cualquier abogado te lo puede decir. O sea, está la Constitución, las leyes federales y luego las estatales. Entonces, si está siendo vulnerado y las instancias, pues te pueden apoyar y te pueden asesorar, aunque no sea de ahí, ellos te dicen, ah, no nos toca a nosotros, les toca a Perengano. Eso yo sí les sugeriría que siempre que escriban sus escritos, o sus solicitudes siempre pongan, en caso de no ser la autoridad pertinente, favor de indicarme quién sería o a dónde me tengo que dirigir, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces estamos muy solos en esos procesos. Entonces, es importante también que dentro de estos temas de reparación, la ley indica temas de asesoría legal. Por ejemplo, en Guanajuato sí tenemos defensores de oficio, para los servidores públicos. Seas funcionario público o hayas sido funcionario público y que producto de esta relación laboral que tuviste estés en la situación que fuere, ¿no? Entonces, sí es importante que lo tengamos considerado. Otro elemento que quiero que les quede claro es que por ejemplo, yo podría hablarles de los elementos laborales del estado de Guanajuato, pero cada estado tiene su propia normativa. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros un poquito hablando de temas relacionados con la parte legal, pues que conozcamos nuestra propia ley estatal? O sea, eso es vital para qué, para que ustedes como órganos internos de control puedan asesorar correctamente a sus denunciantes. Recordemos que sí puede haber muchas afectaciones, pero normalmente las afectaciones son de tipo laboral. ¿Sí? Hay hostigamientos, bla, bla, bla. Entonces, a ver, me voy a ir un poquito aquí a las... Aquí tenemos Dicen una que, pregunta. a ver, dime, Martita. Sí, me dice, ¿qué tan trascendente o qué respaldo tenemos como órgano interno de control ante un proceso amonestación que generemos a algún servidor público por alguna falta administrativa? Ahí, y mira, depende también de la clasificación, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que es el órgano interno de control el responsable de asegurarse la implementación de medidas de prevención.
Y ya estamos viendo que en la ley de víctimas habla de que la autoridad institucional puede hacer el nombramiento como víctima y establecer una remediación siempre y cuando no sea económica y no sea de reinstalación laboral. ¿Sí? Entonces, a nivel interno, tú puedes decir en el protocolo que van a hacer, proponer, ¿no? Se puede asegurar, ¿qué puedes tú como órgano interno de control? Decir, ¿saben qué? Pues lo tienen que, vamos a pensar, lo mandaron al turno de la noche, ella era cajera y ahora la tienen lavando los baños, pues no, tú sí puedes solicitar que se está victimizando y que se solicita a la autoridad. ¿Quién sería la autoridad competente? Pues el agente de recursos humanos que se le reinstale de acuerdo a la ley de víctimas, bla, 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 bla. Tú no lo vas a reinstalar, tú vas a hacer la solicitud formal y documental. ¿Por qué? Porque si no lo hacen y esta persona váyase ya, digamos que ante un tribunal, quien no cumplió su función va a ser el de recursos humanos, no el órgano interno de control, porque el órgano de interno de control lo solicitó, ¿sí? Entonces, quien serán los sujetos obligados, pues serán los organismos que tengas al interior de tu institución para cumplir con esas solicitudes que tú estás haciendo. Y si no, pues bueno, ya acudirán a otros entes. Importante, por ejemplo, el órgano interno de control, tendrá que canalizar tal vez al tribunal o a la Secretaría de la Honestidad cuando las cosas se pongan más complicadas, pero en su documento él debe de evidenciar que solicitó la protección, que solicitó o que se trabajó para procurar el anonimato y la reserva de los datos personales del individuo, que se previno, o sea, digamos que tú hiciste tu parte y ya el tribunal determinará si debe de haber resarcimiento o no. No sé si me expliqué, pero... Bueno, fuera que el órgano interno pudiera implementar todo esto, pero también es una forma de evitar abusos, alineándolo a que sea una autoridad laboral o bien un tribunal quien determine en temas económicos principalmente. Aquí tenemos otra pregunta, gracias. Dice, ¿dónde se puede encontrar asesores externos a la institución en materia de acoso, hostigamiento y medidas de protección? Dice, ¿el Estado debe garantizar la asesoría gratuita o se debe pagar? No, la ley de víctimas establece que debe de haber asesoría gratuita y yo te recomendaría que acudas a la Procedet. Igual, miren, no se vayan a una sola porque si te falla una, te queda la otra. Váyanse a derechos humanos y al tema laboral. Derechos humanos no te va a hacer recomendaciones, digámoslo así, pero ya deja el antecedente que sí te está considerando como víctima o que está siendo sujeto de hostigamiento y ese documento te puede servir en caso de que requieras hacer un amparo o alguna cuestión así, de que ya una instancia especializada en derechos humanos te está reconociendo que fuiste víctima. Entonces, ¿cuál sería? Me voy a regresar aquí para que vean la pantalla. Eh, Déjenme ver dónde está esta. La más rápida, esta. Es en línea y tú puedes poner ahí tu queja, y solicitar el apoyo, registrarlo o acercarte precisamente a la Profedet, la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, ¿va?
A ver, estoy leyendo aquí. ¿No hay otra, Martita? Sí, por ejemplo, aquí en Baja California existe, cada estado varía, ¿verdad? Pero Ujú. derivado, como bien dice la doctora, de la ley de víctimas, hay una Comisión Estatal de Atención a Víctimas del estado de Baja California. Incluso en el Centro de Justicia para Mujeres, aquí está el Instituto de las Mujeres, también hay esa atención aquí en Baja California y me supongo que a lo mejor un similar en otro estado. Y también, como bien dice Lolita, la Fiscalía General del Estado hay un departamento de atención a víctimas. Ahí también pueden ser asesorados en cada fiscalía de cada estado. Y aquí a nivel federal tenemos, bueno, pues todos, el Instituto Federal de Defensoría Pública. Ahí se aplica, como lo mencionaba la doctora en su exposición, delitos del fuero federal. Ahí también son atendidas las víctimas. Gracias. Sí, importante. Si no sé, ustedes acérquense a la autoridad y ella les canaliza. O sea, a lo mejor tú vas a la federal y ahí te van a decir, no, no nos corresponde a nosotros. Pues dígame entonces a quién. ¿Dónde? Y ellos sí van a tener el domicilio, el correo, la ubicación para que te guíen. Entonces, pero por eso es importante que identifiquemos si es el fuero federal o el fuero local, porque pues a lo mejor perdemos días importantes en andar ahí yendo a instancias federales cuando lo que nos correspondía es una local. Es necesario asesorarme con personas privadas. Pues no, se supone que toda la estructura de la Comisión de Derechos Humanos, su función es apoyar a los individuos en defensa del abuso del poder de la autoridad. Entonces, si a mí me dices, no hay persona más preparada en esos temas que la propia comisión. Ya solo que ellos no te respondan, pues a lo mejor sí sería necesario otra cosa, pero acérquense a las autoridades. Obviamente, a veces, pues hay corrupción hasta pues la misma Comisión de Derechos Humanos protege, pero ya una vez que la parte local la trabajaste y no te dio resultados, pues entonces es momento de subir una apelación, una cuestión así, pero no te van a dar una apelación si antes no metiste pues ahí un documento en la parte local, en la parte estatal o simplemente, yo no soy abogada, no conozco mucho de esos términos, pero tendrás que hacer, lo que sí me queda claro es que por ejemplo, no te va a atender la Corte Interamericana de Derechos Humanos a menos que hayas tú utilizado todos tus medios nacionales para litigar tu caso. Entonces, no tendría sentido hacerlo así. Igual, no te va a atender una instancia, si te dicen, oye, pues ya hiciste la denuncia del hostigamiento en tus órganos internos, en tu propia institución, no, pues que no, no, pues entonces primero manéjelo ahí, si ahí no se le dieron solución, pues entonces sí, algo externo. Pero yo siempre les asesoraré que hagan en paralelo la parte laboral y la de derechos humanos. Dice... Ya solo hay dos comentarios. ¿Dónde encontrar asesores externos a la institución? Miren, yo formo parte del Colegio de Investigación y de Atención de Derechos Humanos, donde hice mi postdoctorado. Ahí la gran mayoría son abogados, son especialistas en derechos humanos y les puedo, ay, dejen ahorita, les apunto aquí el teléfono del doctor Sergio, que es el presidente de esa institución. No sé, los puede asesorar, los puede canalizar con especialistas, pero la verdad de temas, cuestiones de derechos humanos en cuestión de corrupción, lo que yo les sugeriría es que se acerquen a sus CPCs.
Los CPCs pueden asesorarlos, canalizarlos, guiarlos. No pueden denunciar ellos, pero pueden asesorarlos y muchos de nosotros, pues esa es nuestra función. Entonces, pues yo les sugeriría que se acercaran a los CPCs. Ok, ya contestamos eso. Me parece que ya ven. Dicen los OIS, Rosalía Palomar dice, los OIS sí, nos cuesta mucho trabajo conseguir citas para canalizar a las víctimas para ofrecerles apoyos o servicios integrales como esos psicológicos. Eh, Aquí al final tenemos una pregunta. ajá. Eh, Sí, dice, miren, por aquí Rosalía dice, bueno, es que les conseguimos, nos cuesta un trabajar y no van. Pues sí, nuestra función es conseguirles la cita, ya si no van o no van, yo ya tengo documentado que se le atendió. Porque muchas veces, y más en la parte de apoyo psicológico, hay todavía muchos temas tabús pues yo no estoy loco o por qué me quieren mandar ahí. Ahí, yo sugeriría el acercamiento y decir, oye, te canalicé, no fuiste, te dejo aquí el teléfono, en cualquier momento tú puedes hacer una cita, es público y tan, tan. ¿Cuál era la pregunta que faltaba, Martita? era la final, después de los comentarios, quisiera confirmar si es Miriam Torres, quisiera confirmar si estoy entendiendo correctamente. La Ley General de Víctimas aplica y por ende protege al servidor público denunciante. Exactamente, entendiste muy bien. Este, nada más, esa ley aplica, ¿va? Pero debe de ser una autoridad quien te dictamine como víctima. Por eso es importante que no se quede en discursos o en me siento triste. No, 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 no. Que se ponga la denuncia, en derechos humanos, que se dé el seguimiento en la profe. Oye, es que no me corrieron, nomás me están hostigando. Igual deja documentado. Ve a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, me está sucediendo esto, para que sea la propia Procuraduría que diga, fue aceptar. Importante, tenemos que solicitar que se nos reconozca la victimización, ¿sí? Sí, y puede hacerlo el Ministerio Público, sí, puede hacerlo un juez, sí, pero tú puedes hacer la solicitud ante la Progedet y ante la Comisión de Derechos Humanos que se te reconozca tu situación como víctima. Así, y dile tú a tu abogado, a quien te apoya, al órgano, y quiero ahí que le ponga que me están victimizando y quiero que se me reconozca mi estatus de víctima, porque en el momento en que el tribunal te reconoce o te da la razón, en automático te debe de reconocer como víctima y entonces sí. Paso posterior, tú puedes solicitar que ya sea una compensación, bla, 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 pero tienes que ser reconocido como víctima. No sé si me explico. Si está, pues es un poco, no diría complicado, sino nuevo para nosotros este concepto de víctima, porque esta ley pues es relativamente nueva. No, y si ustedes ven, pues cuántos alzaron la mano que hayan utilizado un procedimiento para ser considerados víctimas o para atender una víctima. A muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos la posibilidad de hacer el reconocimiento de las víctimas. Entonces, es importante, a lo mejor como órgano interno de control, si yo no lo otorgo, si en la solicitud que canalice al tribunal, solicitar que se determine si el estatus de víctima del servidor público. A lo mejor no lo ponemos y solamente es cuestión
de incrementar o poner una argumentación o una solicitud adicional. Por ahí, adelante, Estefanía. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Vengo en carretera, por eso a lo mejor puede ser un poquito intermitente mi señal, espero que no se corte. Yo ahí, maestra, solamente tengo mis dudas en relación a que un órgano interno de control a través de la autoridad investigadora o substanciadora, más bien en el caso de la investigadora, tenga la facultad expresa y no nos vayamos pues a ir más allá de lo que nos permite la ley, de dar un reconocimiento de víctima. Si bien es cierto, somos autoridad administrativa, pero pues nuestro marco jurisdiccional y jurídico, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, expresamente no nos da esa facultad. Ello, yo creo que ahí nos estaríamos aventurando si nosotros hiciéramos el reconocimiento. Como antecedente lo comparto de Guanajuato, quien generalmente les da este otorgamiento, pues, de Derechos Humanos. Una vez que nosotros nos enteramos a través de la propia denunciante, solicitamos esa resolución, esa determinación, donde pues es denominada una recomendación y en la acción se le reconoce la parte de víctima. Una vez que se le reconoce la parte de víctima, todavía es un proceso bastante largo el que la propia comisión active ese mecanismo. Entonces, hasta ahí todavía no tenemos si bien es cierto, le dan el reconocimiento de víctima, todavía no se formaliza porque todavía la comisión no lo hace. Es todavía un proceso, tenemos un caso muy específico que le dan el reconocimiento en febrero y al día de hoy todavía no tiene el reconocimiento de víctima como tal. Entonces nos encontramos ante pues esas circunstancias también de tiempo que no expresamente el reconocimiento y que por ende nosotros no pudiéramos tomarlo como tal vez indiciariamente pues sí se le reconoció, pero todavía no tiene como ese certificado, vaya, es mi opinión. Sí, de acuerdo. A lo mejor no me expliqué. Bueno, no obligación, sugerencia al órgano interno de control solicitar el reconocimiento. Para hacer, por eso decíamos que son los tribunales quienes otorgan el resarcimiento. Este slide que les compartí, ay, déjense las vuelvo a poner, ¿eh? Dejen. Este slide no me la inventé yo, así tal cual está cortada y pegada de la CEAP, ¿va? Que es la Comisión eh, de Atención a Víctimas, ¿sale? Entonces, aquí donde dice autoridad responsable del hecho victimizante, sí se pueden hacer reconocimientos, pero que no impliquen, por ejemplo, oye, es que vamos a pensar que es un caso en el cual, eh, pues siente el hostigamiento, bla, 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 pues pueden establecer al interior en su protocolo la posibilidad de que a nivel interno haya restitución de horarios, condiciones y etc. No la reinstalación de un puesto, eso ya quedamos claro de que tiene que ser un tribunal laboral quien lo determine. Pero sí, por ejemplo, podemos hablar de un reconocimiento, o unas garantías de no repetición, pues se pueden hacer al interior. No necesito que yo una instancia, venga y me diga que tengo que corregir mis procedimientos, o yo puedo, hacer una disculpa institucional, pues sí, lo puedo proponer. Ya cuando me llega por parte del tribunal, ya no es si quieres, es que lo tienes que hacer. Pero la función del órgano interno de control sí es solicitar, en los casos que considere prudente, el reconocimiento de carácter de víctima. Volvemos a lo mismo. El órgano interno de control
no es quien otorga el reconocimiento de víctima, lo solicita. Quien lo otorga tendrá que ser la autoridad laboral o la de derechos humanos hasta ahorita, o bien, pues si se van por otros, si es un tema federal, pues entonces sí sería la Comisión de Protección de Víctimas, ¿no? Que no aplicaría en temas estatales o municipales. Entonces, tiene que ser un tribunal y eso es importante que lo... Contestando un poquito la pregunta, independientemente que no lo otorgue el órgano interno de control, cualquier individuo no puede ser considerado víctima y puede ser protegido por nuestras leyes, ¿va? No tiene que ser del ámbito, cualquiera, y todas las instituciones públicas están obligados a resarcir cuando sea la declaratoria de víctima. Ahí más bien tendríamos que, si mal no recuerdo, en la ley de víctimas habla de los tiempos de atención, si mal no recuerdo, pero habría que checarlo. ¿Les parece bien si hablamos un poquito, si ya no hay preguntas del trabajo final? A ver, hay una pregunta previa, perdón. ¿Cuál es tengo entendido que se puede realizar en grupos, sí. A ver, ¿cuál es la consigna final? Su trabajo final va a aparecer el día de hoy en Classroom, terminando nuestra reunión. ¿De qué trata este trabajo final? Es de que ustedes elaboren una propuesta de protocolo de atención, principalmente de atención a para proteger al servidor público denunciante. ¿Qué quiere decir? Que con toda la información que obtuvieron en este curso, pues ustedes mm, den la argumentación legal, este, hagan las propuestas. Nosotros les vamos a dar como el contenido mínimo tendrá que ser este. Muy importante. Como ya vimos, por ejemplo, el día de hoy, hay muchas leyes que tienen que ver con temas estatales. Aquí dimos como un panorama federal, que pudiera aplicarnos a todos, pero sí hay elementos, por ejemplo, el temas de restitución en Guanajuato hay una ley de servidores públicos y hay un artículo específico que habla de temas de restitución o cuánto es lo que se les puede pagar en función de que no se proceda a la restitución y que se quiera proceder a una compensación económica. Entonces, cada estado tiene su propia legislación. Lo importante es que ustedes indaguen un poquito y que hagan una propuesta de protocolo. Oye, Lolita, ¿nos deben de autorizar el protocolo? No. Simplemente es una propuesta que ustedes van a trabajar y a lo mejor sería interesante que a su autoridad se lo presenten, que lo vean, que lo platiquen y ojalá pues nosotros estaríamos muy contentos de que pues se establecieran protocolos en algunas de las instituciones que están aquí participantes, ¿no? ¿Se puede hacer en equipo? Sí. ¿Se puede entregar uno por institución? Sí. Este, los elementos mínimos va a aparecer en su Classroom. Este, si les parece bien, voy a descargar este documento. No están viendo mi pantalla, ¿verdad? No. Ah, ok, denme un segundo. Ok, a ver, ¿dónde ando? Denme un segundo porque luego me hago bolas aquí. A ver, ok. Bueno, nosotros le vamos a proporcionar esta guía
y ustedes van a hacer una propuesta similar a esto, ¿va? Eh, Tenemos que hablar de quiénes son competentes, qué reglas y salvaguardas deben de existir. Aquí ustedes tendrán que poner, ya hablamos de algunas, pero bases jurídicas mínimas y obviamente pues aquí insertar la de su propio estado, quiénes serían los sujetos protegidos, quiénes tendrían que participar en la elaboración para este protocolo, cuáles son las definiciones, los principios rectores, cuáles son los procedimientos que se van a utilizar para la recepción, para la clasificación, para la administración, la decisión, la ejecución, bla, bla, bla. Cuáles tendrían que ser los formatos o ustedes pueden ahí hasta poner algún formato que propongan para la recepción, la metodología de la evaluación del riesgo y también les vamos a subir, ya hay un protocolo, pero es federal. Entonces, a nosotros nos interesaría mucho, pues, que se guiaran en ese, que pudieran hacer una adaptación en base a la legislación que ustedes mismos tienen y que pudieran, pues, hacer una propuesta de protocolo. Eso es lo que se pretende. Ya tienen ustedes pues las grabaciones, no sé si tomaron apuntes, nosotros tenemos un Word donde tenemos todo lo que les explicamos ahorita, lo tenemos en un Word, se los podemos prestar, pero lo más importante es que hagan la adaptación a su estado. Ya decía Martita, bueno, es que aquí tenemos esto, esto, esto. Bueno, pues esos son los elementos que deberíamos considerar para incluirlos en nuestro protocolo. Oigan, que vamos a pensar, nosotros somos de Guanajuato y que queremos juntarnos todos para hacer una propuesta. Ah, bueno, pues si gustan, lo pueden hacer así, ¿no? Ah, que nosotros somos de Campeche, pues pueden juntarse y hacer un protocolo. Lo ideal, a mi punto de vista, es que sea de su institución, algo lo más adaptado a su institución, pero pueden hacerlo estatal. Dime, Neira, te escucho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Presidenta, fíjate, me están llegando acá algunos mensajitos que también invitamos acá desde Jalisco por chat y nos solicitan si fueran tan amables de dejar tanto la liga de acceso al Classroom, tanto en el chat del Zoom como en el chat donde están todas y todos los participantes y se les ayudan a hacer algún refresh de cómo entrar al Classroom, ¿no? Algunos como que traen ese dato como pendiente, no ubican dónde está esa información. Con gusto. Miren, les voy a compartir mi pantalla. Nosotros tenemos aquí sí ven mi pantalla ya, ¿verdad? Se ve el WhatsApp. Sí, ok. En el WhatsApp de participantes, en la parte superior tenemos esta liga de Classroom pegada. Entonces, fijada en esta parte, ahí le vamos a dar un clic y nos va a permitir o le podemos poner que no lo copie. Le voy a decir que me lleve al mensaje que es y nos va a abrir esta plataforma que ya es Classroom. En ese Classroom, si tú te vas aquí en trabajo de clase, pues vas a encontrar la información de los módulos, las presentaciones, las grabaciones. Módulo 6, material de consulta, y aquí mismo te va a aparecer que dice sin tema, que a ustedes ahorita no les aparece porque yo lo estoy trabajando y cuando lo publique ya les va a aparecer este que dice proyecto final.
Entonces, vuelvo a repetir el caminito, se van a su WhatsApp donde estamos todos, aquí arriba, le solicitan, los va a mandar aquí donde dice Classroom, le pican y nuevamente llegarán a esta plataforma. Si alguno de ustedes no, pues déjenlo, pongo aquí, está como tarea. Aquí ustedes van a, es que yo como entro en, lo voy a publicar ahorita nada más así para que lo vean, cómo se... Entonces, si ustedes lo ven aquí, cuando le den clic, les va a decir que suban ahí su tarea. Ahorita lo publiqué nada más así para que lo vean, pero en esta parte superior ustedes pueden subir su archivo y le ponen enviar. Y prácticamente así. Y tenemos, si mal no recuerdo, bueno, me gustaría más bien ponerme de acuerdo con ustedes si me pudieran, ay, espérenme porque ya no sé dónde ando. Acá está. Este, nosotros habíamos pensado que unos 15 días serían más que suficientes para, déjenlo, voy a copiar aquí para ponérselos también, para hacer este trabajo, pero ustedes, díganme si consideran que pudiera ser suficiente. 15 días. Dice José Miguel y los que no estamos en el grupo de WhatsApp, a ver, déjele, pongo también el link del grupo de WhatsApp. Ah, ahí está también, los que no están en WhatsApp, ahí está para que se unan. Podrían ser 20 días, va. Entonces estamos hablando de, si hoy es 8, ¿les parece que lo dejemos para el 31 de agosto? Fecha límite de entrega 31 de agosto. Este nos da un poquito de tiempo. Eh, Pueden trabajarlo por equipos, por instancia, por estado. Yo no tengo problema con eso. Este, en materiales adicionales ahí van a encontrar pues los documentos que nosotros hemos encontrado de algún protocolo. Lo más importante es que a ustedes les sirva, ¿no? Y que sea de su interés y que puedan pues trabajar con ello y que les sirva. Finalmente, la idea es que en mi institución no hay nada de eso. Bueno, pues vamos a proponer algo que nos ayude. Miren, lamentablemente uno nunca sabe cuándo lo va a ocupar. Entonces, más vale tenerlo y no necesitarlo, pero pues sí hace mucha falta en México. Pues bueno, no sé si tuvieran alguna otra duda. Neira, ¿consideras que con esa información más que suficiente? Sí, clarísimo. Muchísimas gracias. Muy amable. No, al contrario. Pues bueno, si les parece bien, vamos a hacer el cierre de esta sesión. Me gustaría iniciar con este cierre eh, entregando, Anita, ¿me puedes apoyar con los reconocimientos, please? Que ya sé que me toca el mío, pero Sí. para mí más importante. Yo le pedí el día por aquí, no sé si esté la licenciada Camila, la licenciada Carlota,
que nos hagan favor de, por acá anda Carlotita, muchas gracias Carlota y Camila. Quería hacer un reconocimiento, porque si bien es cierto es que pues la Comisión de Educación nos aportó bastantísimo apoyándonos, haciendo la instrucción de este curso. Déjenme decirles que la licenciada Camila y la licenciada Carlota fueron las que se chutaron el armar el curso, el investigar, el buscar las fuentes, el ir dándole estructura. Y para nosotros como Comisión de Educación, pues queríamos reconocerles este apoyo que han dado desde la CCEA para que esta información no solo se quedara en Guanajuato, sino que se hiciera pública. Ay, ya se dejó de ver, Anita. Entonces, a nombre de la Comisión de Educación, queremos darle un reconocimiento a Carlota Natalia Márquez Zárate y a la licenciada Camila por haber pues todo el trabajo que pusieron para este proyecto y también pues a todos mis compañeros de la Comisión de Educación por haberse aventado a hacer este proyecto. Les agradezco de corazón pues haberme concedido el orgullo de tener nuestro primer curso de protección del servidor público denunciante. Para nosotros era muy importante. Y no sé si quieras adelantarle, por favor, Anita. Muchas gracias. Ahí está Carlota y Cami, muchas gracias a las dos. Y también quiero agradecer a Martita. Aquí Martita, ahí como la ven seriecita, todas las sesiones, pues nos ha apoyado en el tema de la moderación, de la preparación, pues de este proyecto. Muchas gracias a la maestra Marta Elizabeth Moreno García, representante del CPC de Baja California, a todo el equipo de la Comisión de Educación, a Neira Marche, pues prácticamente todos fueron instructores, la gran mayoría, en el caso de Neira y todo el equipo de Jalisco que ha prestado su plataforma, que han gestionado los videos para que los podamos tener al siguiente día, etc. Y pues no me gustaría irme sin agradecerle a Ana Sofi, que no sé si no te veo por ahí, Ana Sofi. Prende tu cámara para que te conozcan. ¿Sí te peinaste? Ahí va. A ella es Ana Sofi. Ella es quien ha estado junto con Martita, pues, y junto con Clau de Jalisco en toda la parte técnica de este curso. Muchas gracias por su tiempo, por dedicarle a este proyecto. Y pues, si les parece, pues vamos abriendo nuestras cámaras para hacer la foto final de este evento. Todos muy peinados el día de hoy. Hoy sí me peiné, muchachos. Y nos avisas, Ana Sofi, cuando. Sí, denme un momento. Y sobre todo, muchas gracias a los asistentes. Tenemos en promedio 125 asistentes a este curso, entonces pues estamos muy contentos. Comentarles también que se pueden acercar al CPC de su estado en caso de que quieran que pues les apoyen en las réplicas de este curso. Ya está el material, ya está todo.
pues en alguna de sus instancias, ¿no? Una consulta, ¿ya tomaron la fotografía? A ver, la consulta, dinos, Miriam, ahí, nada más que traemos un poquito de eco. Sí, preguntaba si ya tomaron la fotografía. Sí, Anita, muchas gracias. Ok. Pues muchas gracias a todas y a todos, un gusto, más gusto terminar mi presidencia en la comisión cerrando este curso. Entonces, un placer y pues que tengan bonita tarde. Y recordarles que en los EPCs a nivel nacional, pues estamos para servirles. Muchas gracias y buen día a todas y a todas. Muchas gracias. Gracias, que tengan buena tarde. ¿Dónde? Fuerte abrazo, que estén muy bien, un gusto. Hasta luego. Gracias, Neira. Muchas gracias, Anita. Voy a detener este.